Listo, ¿ahí me escuchan? Em, Tienen unas herramientitas, si ya han tomado algún webinar por Zoom, tienen unas herramientitas para poder decir que sí, que no. Igual para tener un poco de retroalimentación, porque igual si no han tomado un webinar de Zoom, ahorita ustedes no pueden quitarse el mute, por lo tanto no pueden, no van a poder hablar. Sin embargo, pues pueden escribir en ¿cómo se llama? Pueden escribir en el chat cualquier pregunta que tengan. Y pues bueno, bienvenidos al Meetup remoto de Sensei Masters, de la edición de Puebla. Yo soy Luis y vamos a esperar un poquito más a que llegue más gente, pero digamos, por lo pronto, les explicaba un poquito acerca de las herramientas. Entonces, bueno, pues bienvenidos a los que acaban de entrar. Si pueden, por favor, ir escribiendo su correo y su nombre y su teléfono celular, por favor, em, por medio del chat para que podamos tomarles asistencia. Vamos a empezar 8 y 10 en punto para dar un poquito de chance a que siga entrando, porque sigue entrando gente. Igual como si podemos hacer ¿cómo se llama? Em, Vamos sobre las herramientas que tienen disponibles. Si no han tomado un webinar en Zoom, tienen el chat por el que pueden comunicarse, porque en un webinar ustedes no pueden quitarse el mute de su micrófono. Y dentro de las herramientitas que tienen, pueden hacer, tienen algunas reacciones, como por ejemplo un aplauso, un like, un dislike. Tienen otras que son sí, no, como para poder un poco interactuar con el speaker. Igual todas las preguntas que vayan haciendo no las vamos a hacer durante el tiempo de la ponencia, sino que las vamos a acumular y al final se las hacemos nosotros a Hugo. Tenemos, bueno, yo voy a ser el moderador y además hay alguien ocupándose el chat, entonces no se preocupen que sus preguntas pues van a estar bien atendidas.
En 2 minutitos empezamos. Mientras, si pueden, por favor, ir poniendo sus datos como correo, teléfono y nombre en el chat, por favor, para que podamos también compartirles información acerca de pues, otros eventos que vamos a tener, otros meetups y lo mismo información sobre DBF, ¿no? Bueno, pues siendo las 8:10, vamos a dar comienzo. El formato de este meetup, pues bueno, está un poquito tratando de adaptarse pues a la situación, ¿verdad? A cómo están, digamos, cómo son ahora las reuniones que podemos hacer. Sin embargo, pues para seguir pues, ofreciendo contenido, tenemos este formato remoto, el cual estamos explorando. Yo me presento rápido, yo soy Luis Casillas y soy el Community Lead de Puebla, del programa de DBF. DBF es una academia de programación de la que Prit les contará un poco más acerca de historia y otras cosas que tienen ahorita ofreciéndose para precisamente afrontar esta situación. Este meetup es parte del programa Sensei Masters, que es un programa para impulsar a líderes de opinión en las diferentes comunidades. Este es el capítulo de Puebla. Y para el día de hoy tenemos a Hugo de Gobierno Fácil. Hugo, pues ahorita le vamos a dar tiempo precisamente para que se presente, porque creo que es más interesante que él les cuente su perfil y su historia. Y bueno, el programa de Sensei Masters es un programa creado por DBF. DBF es una escuela de programación. Somos un movimiento educativo. Estamos en alrededor de 30 sedes en toda Latinoamérica. Es una iniciativa de educación muy interesante porque tenemos un programa que permite poner a gente que está, digamos, dentro de la comunidad de la tecnología frente a gente que quiere incluirse ¿cómo se llama? A la comunidad. Tenemos muchas ventajas frente a otros, voy a decir, formatos. Estamos, bueno, como pueden ver aquí, pues uno de nuestros objetivos es mejorar precisamente el alcance de la tecnología en Latinoamérica, porque creemos que somos gente con un perfil que se adapta muy bien a las necesidades tecnológicas de hoy en día, los latinoamericanos, y sin embargo no tenemos tanto acceso a programas de tipo educativos como bootcamps y demás. Hay pocas, voy a decir, ofertas. Y las que hay, bueno, pues bueno, hay de diferentes tipos, pero DBF como tal tiene bastantes reconocimientos, bastantes premios acerca de su programa educativo. Nos dedicamos bueno, a traer, como les decía, a traer talento y a ofrecer educación y a poner más talento frente a las comunidades. Es decir, nuestro modelo, ahorita nos estamos adaptando, pero bueno, nuestro modelo pre-COVID es presencial. Se tienen sedes y con profesores que pues atienden a grupos pequeños, lo cual permite que el aprendizaje pues sea mucho más efectivo, ¿no? Y pues estamos tratando de cambiar la cara de la oportunidad laboral en Latinoamérica frente a tecnología. La comunidad de Sensei Masters, como les decía, es una comunidad de algunos
miembros de la comunidad de Senseis, es decir, pertenecemos a un grupo que fomenta que seamos líderes de opinión y que a su vez fomenta que busquemos a líderes de opinión como Hugo y que los pongamos en foros como este para que podamos escucharlos y aprender de sus, digamos, de sus trayectorias, de los temas que ellos tienen para presentar. Y la idea es, como dice aquí, crecer personal, bueno, crecer exponencialmente, ¿no? Estas son las sedes que estamos participando este año. Todos pertenecemos al programa y como tal tenemos, bueno, Prit, que está también como soporte técnico, también es compañera del programa de Sensei Masters y ahora se encarga del tema de Careers in the BF. Y bueno, tenemos esta oferta de la que igual platicaremos un poco más al final. Como es, bueno, el programa de Master Coding del que hablaremos después y por si tienen algún interés o así, también lo pueden, terminando digamos, terminando de escuchar a Hugo, lo podemos también atender si les interesa. Entonces, bueno, sin hacer mucho más, pues mucho más tiempo antes de lo que vinieron a ver, presento a Hugo. Solo lo presento así, Hugo de Gobierno Fácil. Él es, digamos, les hablará mucho más sobre él mismo y sobre lo que hace en esta, pues en esta iniciativa, organización fenomenal sobre transparencia. Y bueno, le cedo la palabra a Hugo. Muchas gracias, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, les voy a contar un poquito de lo que hacemos en Gobierno Fácil. Gobierno Fácil lleva un ratito ya trabajando. Empezamos en 2014. Nada más déjenme, voy a intentar compartir mi pantalla. Aquí estás. Listo. Ahí, bueno, básicamente Gobierno Fácil empezó en el año de 2014. Espero no aburrirlos un poquito con esto que les voy a contar acerca de qué son los datos abiertos. Creo que vamos a empezar por ahí. Les contaré que mi formación es diseñador. Soy diseñador de profesión. Me gradué por allá me parece que era el lejano 2006. Para contextualizar y para los que ya escucharon esta broma, que no es broma, es muy real, en aquel entonces YouTube aún no era de Google y acababa de salir. Entonces, para que se den una idea, más o menos cuando me gradué yo de diseño, básicamente no nos enseñaban mucho acerca de web. Y bueno, básicamente todo lo que tuve que aprender acerca de desarrollo fue de manera autodidacta. Entonces, llevo un ratito trabajando en Gobierno Fácil y lo que tratamos de hacer en Gobierno Fácil es empoderar ciudadanos desde siempre, creo que desde el día uno. La verdad es que al principio fue sin querer. Y entonces, bueno, les voy a contar un poquito qué son los datos abiertos. ¿Qué son los datos abiertos? Bueno, para los que no los sepan, los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados, redistribuidos libremente por cualquier persona y que se encuentran sujetos al requerimiento de atribución. Si ustedes se dan cuenta, hay algunas iniciativas de datos abiertos en el país y en otros países en los cuales la mayoría dicen que son de libre uso. ¿Por qué son importantes los datos abiertos? ¿O cuáles son sus principales características? Bueno, están disponibles y son accesibles, se pueden reutilizar, se pueden redistribuir y bueno, la participación debe ser universal a estos. ¿Por qué son importantes los datos abiertos al mundo? Bueno, más o menos a 3 trillones de dólares anuales se considera que abarca el mercado de los datos abiertos en el mundo. Esto era lo que más o menos se consideraba en 2013 que abarcaba. Este soy yo en una época un poco más feliz y más despeinada, en la cual podíamos abrazar a la gente. Y ahí está Boris. Y esa persona que ven ahí en medio es Joel Gooding. No sé si los conozcan. Si lo conozcan, perdón. Esta persona fue asesora de Obama en aquella cuestión de implementar la política de datos abiertos en Estados Unidos.
es una eminencia en ese sentido. Y bueno, y por allá me parece que era el Condatos en México. Creo que acabo de identificar que por ahí está Juan Manuel Casanueva de SocialTIC de espalda, robando cámara como siempre, casualmente. Pero así básicamente es como nosotros empezamos en los datos abiertos. La verdad es que sabíamos muy poco, pero cuando llegamos ahí a este dato de Condatos, nos encontramos, a este evento de Condatos nos encontramos a Joel Gorin y la sorpresa fue que los especialistas de datos no lo conocían. Fue algo que todavía me sigue causando gratos recuerdos. Algunas empresas que están utilizando datos abiertos, la verdad es que esto yo creo que ya todo el mundo sabe que usan datos abiertos para hacer dinero. Y bueno, así más o menos está el cálculo, estaba el cálculo en 2013 de lo que significaba el mercado de los datos abiertos, tanto para educación, productos de consumo, petróleo y gas, transporte, energía eléctrica. Si se dan cuenta, son unas cantidades verdaderamente enormes. Y bueno, la pregunta es, ¿qué está pasando en México y qué se está haciendo? Para contarles un poquito más de Gobierno Fácil, es inevitable que les cuente sobre el INEGI. Me imagino que todos han tenido que utilizar alguna vez el INEGI. Incluso aquí esta es una captura de pantalla donde te pedía que utilizaras el fabuloso Flash, que ya murió casi en todos lados, pero en aquel entonces imagínense que tenían que utilizar todavía Flash para ver los contenidos que el INEGI publicaba. Para que se den una idea, los datos que publica el INEGI son el perfecto ejemplo de lo que sería un dato abierto. Son datos que pueden reutilizar, son datos que se generaron, datos abiertos públicos, no datos abiertos privados, porque también hay empresas que publican datos abiertos, pero del lado de datos abiertos públicos, son datos que se generan con nuestros impuestos y son datos que podemos utilizar, redistribuir, analizar y compartir y crear herramientas a través de ellos. La cuestión con el INEGI en aquel entonces y para los que lo han utilizado es que desafortunadamente no tenían una URL dinámica para compartir cualquier indicador que ustedes quisieran revisar. Los que hicieron tesis por allá antes del 2014 podrán dar fe de esto. Si tenías que encontrar un indicador específico o alguna investigación, tenías que ir apuntando los pasos que ibas haciendo para poder llegar a esa información y poder replicarlo. Era verdaderamente lamentable. Entonces, bueno, en aquel entonces a Boris se le ocurrió que sería buena idea conectarse a los datos del INEGI. Ahí en Twitter está un poquito, creo que por ahí en mi Twitter está un poquito más la información de qué fue lo que pasó con el INEGI. Nosotros veníamos de un periodo en el cual habíamos estado trabajando de freelance de desarrollo para una empresa en Canadá. Esta empresa se acabó. No se acabó, ellos siguieron y siguen ganando muchos premios en publicidad, pero lo que se acabó para nosotros fue el presupuesto porque llegaron desarrolladores de la India que cobraban la mitad de lo que nosotros cobrábamos por hora. Entonces, estas personas de Canadá hablan con nosotros, nos dijeron, oigan, pueden bajar y pues no, la verdad es que no podíamos bajar el costo, entonces se acabó. En aquel entonces yo tenía otro proyecto que se llamaba Vitala, que era para publicar anuncios y mi idea era siempre como cómo podrías identificar las zonas de mayor incidencia delictiva para evitarlas si es que te vas a vivir a otra ciudad. Y bueno, lo que platicaba con Boris era que pues seguramente el INEGI tenía la información y dado que nos quedamos sin trabajo, pues Boris siguió jugando con la herramienta del INEGI. En 2012 la verdad es que no teníamos las habilidades para conectarnos al servicio web del INEGI. Para que se den una idea, y esto no sé cómo lo hacíamos, en 2012 ni siquiera trabajábamos con Git y desarrollábamos. Nosotros llegamos con los canadienses a aprender bueno, no, tuvimos un proceso en Avitala aprendiendo a usar Git y luego llegamos con los canadienses pues ya sabiendo usar Git, pero antes de eso no entiendo y me lo sigo preguntando cómo trabajábamos sin Git. Es una duda que aún no puedo resolver. Algún día creo que esta duda se resolverá con cerveza con Boris, porque la verdad no sé cómo lo hacíamos. Hay otra anécdota acerca de lo que hacíamos ahí con los canadienses. Tampoco instalamos un servidor local para ver lo que estábamos haciendo. Espero que no nos estén escuchando. Pero al principio, la verdad es que Boris se rifó mucho en ese sentido porque todos los pull requests que mandábamos, ninguno tenía error.
Jamás tuvimos un solo error, incluso cuando lo comentamos con Mark, todavía lo recuerdo que se quedó sorprendido de que, pero ¿cómo que están trabajando sin servidor local? ¿Cómo están haciendo, cómo prueban su código? Y pues Boris dijo, no, pues lo reviso y sé que no lleva errores. La verdad, les estoy hablando del 2012, muchas cosas afortunadamente han cambiado desde entonces, pero fue un proceso bien extraño, una curva de aprendizaje que nos llevó a este momento en el que se convirtió, en el que salió INEGI. Boris lo primero que hizo fue generar un demo técnico que se conectaba al servicio web. Estábamos ahí en la oficina con una cerveza y me preguntó, ¿lo logré? ¿Cómo le pongo? Y me dijo, se conecta bien fácil al INEGI. Le dije, bueno, pues INEGI fácil. Y se quedó INEGI fácil. Ahí compró el dominio, era un 5 de noviembre de 2013 y el dominio se quedó. Después lo presentamos y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a ser socios del 50% de nada, el 50% de nada es mío y el 50% de nada es tuyo. Nos decidimos a dedicarle cada quien 200 horas al proyecto, que la verdad parecía que era una herramienta que podíamos hacer crecer más. La verdad es que ya traíamos toda la dinámica de trabajar por hora, entonces sabíamos lo que significaba dedicarle 200 horas a un proyecto y cada quien le dedicó 200. Este proyecto tuvo 400 horas de inversión y bueno, lo que logró al final el proyecto fue sacar los indicadores como el indicador del chile poblano, aprovechando que estamos en DEF Puebla. Y bueno, como se podrán dar cuenta, la información te la podría mostrar de manera tabular o graficada. Te podría mostrar los indicadores y la variación del índice nacional de precio al consumidor de manera quincenal. Podías tuitear los resultados, cosa que el INEGI no podía. Podías además exportar los resultados, ya sea en CSV o JSON, cosa que tampoco podías hacer en ese entonces en el INEGI. Y bueno, básicamente esto era lo que hacía INEGI Fácil, de cómo funcionaba. Esta es una ilustración que la verdad la veo y me da un poco de nostalgia porque tiene muchos años, pero creo que ahí está un poco plasmado lo que es el trabajo, bastante plasmado. Si se dan cuenta, el submarino, que es el backend, envía una petición que es una sirena acá, todo estilizado para solicitarle al INEGI unos datos. Llegamos a la petición al INEGI por acá, con la clave del indicador, el periodo de tiempo para datos y ubicación, y pues el INEGI nos regresaba una piraña ahí, que es el número 3, toda fea, que bueno, tenía que regresar al submarino y bueno, se convertía en un JSON, ¿no? Eh, Toda la información del INEGI se regresa a JSON y pues se convertía en esto, ¿no? En una zona de salvavidas que era el INEGI, que te permitía buscar, que te ayudaba a tener otras apps y que además tenía una API para que cualquiera lo podía usar, ¿no? Entonces ahí tenías también los tipos de usuarios, ¿no? El turista, que casi somos todos, o éramos todos los que llegábamos por curiosidad al INEGI, los bucaneros que hacen dinero con la información del INEGI, los caballeros que son los especialistas de datos o los académicos que consultan regularmente el INEGI y saben qué buscan y dónde encontrarlo, y el ogro del INEGI, que es también es una metáfora de una anécdota que ocurrió verdaderamente cuando fuimos al INEGI. Un poli, estábamos tomando fotos y el poli llegó y dijo, no se pueden tomar fotos. Pero bueno, básicamente así es como funciona el INEGI. Lo que ocurrió de ahí, bueno, gracias al INEGI nos llevamos el premio a la innovación en transparencia. Digo nos llevamos, ahí dice segundo, creo que es un error del jurado, pero bueno, luego hablaré con ellos, creo que se equivocaron drásticamente. Y luego terminamos trabajando en esa oficina de Presidencia de la República. La verdad es que eso también fue bastante sorprendente. El día que lanzamos la versión 2, y si no me equivoco, y creo que Boris me tiene que ayudar a confirmar, hoy precisamente se cumplen eh, 6 años de ese lanzamiento de la versión 2, que creo que fue el 5 de mayo. Creo que lo lanzamos el 6 de mayo porque decíamos que el 5 de mayo en Puebla nadie nos iba a hacer caso, entonces nos esperamos un día para lanzarlo, y a las 3 horas de que habíamos lanzado esto, Presidencia de la República, a través de la estrategia digital, nos estaba contactando para invitarnos a ir a sus oficinas
y hablar de algunos proyectos que teníamos. ¿Esto a qué nos llevó? Bueno, a formar Gobierno Fácil, que es la empresa que se fundó a través de esto. Es importante decir que lo que nosotros buscábamos en realidad eran fondos para desarrollar la versión 3. Para que se den una idea, en INEGI Fácil había 3,000, no, 5,600 indicadores de 150,000 indicadores posibles que tiene el INEGI. Entonces, la verdad es que era una versión muy ligera de lo que teníamos pensado hacer, y la sugerencia que nos dieron algunas personas es se tienen que consolidar como empresa para que reciban fondos y les puedan dar dinero para desarrollar INEGI Fácil. Bueno, han pasado creo que 6 años y no nos han dado dinero. Pero bueno, ¿qué hicimos en Gobierno Fácil? A partir de eso empezamos a trabajar, sí, mucho con gobierno, con organizaciones de la sociedad civil, y creo que los factores básicos que permiten el impacto y la importancia de Gobierno Fácil en el tema de los datos abiertos han sido tres. Y bueno, dado que mi background es de diseño, Boris también viene del background de diseño, creo que nuestro enfoque siempre ha sido el diseño de información e interacción. Creo que es lo que más nos preocupa, son las necesidades de los usuarios. Además, el crecimiento de la demanda de la calidad de los datos abiertos ha estado creciendo constantemente. Hay cada vez más personas que buscan datos abiertos, pero sobre todo que saben qué hacer con los datos abiertos. Y además, en Gobierno Fácil, bueno, la calidad del desarrollo de herramientas web y la estandarización de los datos abiertos ha subido bastante en su nivel. La verdad es que creo que tenemos más capacidades técnicas de las que teníamos ahorita. Creo que en la plática anda Carlos. Y bueno, ha sido parte importante en subir bastante el nivel en el desarrollo. Estos son algunos proyectos que les voy a mostrar. Este es un proyecto que tiene que ver con contrataciones abiertas en la Ciudad de México. La Ciudad de México se convirtió en la primera ciudad del mundo en implementar el estándar de contrataciones abiertos. El estándar intenta básicamente estandarizar todas las contrataciones para tratar de disminuir el riesgo de corrupción en las compras públicas. Entonces es un estándar que actualmente está cobrando más fuerza. Eh, y bueno, la idea era mostrar las dependencias, los contratos, y bueno, esta era una pantalla de más o menos cómo se veía el proceso de contratación. Tiene las 5 etapas que son planeación, licitación, adjudicación, contratación, implementación. Y lo mismo, teníamos servicios web para que cualquier usuario las pudiera retomar y utilizar. Luego de eso, otro punto que hemos hecho mucho en Gobierno Fácil y que creo que es con lo que más tenemos que hablar es con la tecnología, de lo que tengo que hablar es de la tecnología cívica. En Gobierno Fácil creo que jamás nos hemos olvidado de empoderar al ciudadano, independientemente de que en estos 5 años hemos trabajado tanto con Banco Mundial, con la Embajada Británica en México, con PNUD México, con USAID México, con Presidencia de la República, con el Gobierno de la Ciudad de México, con el Gobierno de Nuevo León, el mismo Gobierno de Puebla, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, mejor conocido como el INAI, o con algunas otras organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa, Impunidad Cero, GESOC, los mismos SocialTIC. Creo que nuestro enfoque siempre ha sido el mismo en seguir generando herramientas que ayuden a los ciudadanos a empoderar. Esta es una herramienta que tiene que ver con las elecciones. Se llama INE Fácil, incluso la pueden consultar, es inefacil.com. Lo que estábamos haciendo ahí era más que nada ver los gastos de los candidatos, cuánto estaban gastando cada uno de ellos. Este es un screenshot que solamente muestra el resultado, ¿no? Ya no incluí las diapositivas que les muestra el resultado completo de lo que hay. Entonces ustedes podían ver el tope de gasto de campaña y lo que se había gastado. Algo curioso con este proyecto que también nos pasó con el INEGI. En el INEGI tuvimos una reunión y en esa reunión nos dijeron que no nos podían dar dinero para continuar con el desarrollo y que tampoco les interesaba nuestro desarrollo porque se acababan de gastar el dinero en un set de televisión nuevo para su canal de YouTube, entonces no tenían recursos. Lo que nos enteramos después es que la leyenda dice que los que crearon INEGI Fácil se volvieron millonarios y ya nunca nadie supo de ellos.
Lo cierto, y ojalá hubiera sido cierto lo de los millonarios, lo cierto es que parte del diseño y parte de las funcionalidades las retomó el INEGI, entonces ya hay URLs dinámicas, hay unas cuestiones de mapas, pero esto nos volvió a pasar con el INE. El INE tenía un sitio más o menos así que te decía, bueno, aquí están los datos abiertos para que saques esto, ¿no? Y básicamente el diseño ellos, por no decirlo, lo copiaron porque lo copiaron mal. La estructura básicamente sacaron algunas ideas, lo implementaron mal, pero ganaron el Premio Nacional a Innovación en Transparencia ese año gracias a esa herramienta. Y no nos dieron ningún crédito ni ningún saludo. Pero lo interesante fue que hubo mucha gente utilizando estos datos para dar seguimiento, porque no solamente eran los candidatos a nivel federal, sino también los candidatos a nivel municipal, que muchas veces la información es muy difícil de encontrar, entonces era una manera de ver en qué estaban gastando y cómo estaban gastando. Otra herramienta que creo que es de las que más resultados han tenido o mayor impacto han tenido es Ramo 23. Para los que no sepan qué es Ramo 23, el Ramo 23 es una bolsa de dinero que decide la Cámara de Diputados entregar ya sea a nivel municipal o a nivel estatal. El problema de estas bolsas es que es conocida como el ramo de los moches, es decir, un diputado se arregla con un presidente municipal para mandarle dinero. Entonces, una manera de contrarrestar esto fue publicar los datos abiertos desde la Secretaría de Hacienda a través de transparencia presupuestaria para que pudieran ver exactamente de manera desagregada qué se estaba entregando y a quiénes. Y entonces era una manera en que los ciudadanos podían ir y checar, oye, les dieron 8 millones, no sé, para una cancha deportiva, que era muchísimo lo que se daba, recuerdo muy bien, canchas deportivas de pasto sintético de 8 millones. Creo que nunca analizamos cuántas se repartieron en México, pero eran bastantes. Por lo menos en Puebla había como unas 10 en diferentes municipios que se habían repartido en 2014. Entonces, bueno, la idea aquí fue agregar un buscador a esta base de datos que venía en CSV. Le agregamos algunos filtros, podías buscar por programas, podrías buscar por entidad y por municipio, y además lo relacionabas con una palabra clave y entonces te da un resultado de la información. Y bueno, esto era lo que les decía de que era el ramo 23 y básicamente es el tipo de herramientas que nos gusta hacer. Hay por ahí otra que se llama el mapa de la suerte, que creo que eh, es una herramienta bien interesante que tenía que ver con el canje de placas y que ahorita sería bien interesante retomarla para el tema de los hospitales con esto del COVID. Imagínense que en aquel entonces el gobierno del estado de Puebla decidió hacer un canje de placas para todos los vehículos, pero solo colocó centros de canjes en 7 municipios. Entonces, Boris tituló este mapa el mapa de la suerte. Entonces, básicamente había municipios que se tenían que trasladar alrededor de 4 horas y media para un canje de placas. Entonces, si además no llevabas todos los papeles, tenías que regresar. Eh, Fue una herramienta muy interesante que tuvimos oportunidad de presentar en unas mesas de diálogo con el gobierno del estado de Puebla. Desafortunadamente ya no pudieron hacer nada para corregir ese error, pero creo que algo se les quedó porque después para la cuestión de verificación implementaron centros móviles para esos municipios y esas comunidades que quedaban muy lejos. Entonces avisaban con una semana de anticipación que iban a estar en tales municipios y así la gente ya se preparaba y en lugar de trasladarse 4 horas y media para ir a hacer un canje, la unidad móvil iba hasta su municipio. Y bueno, creo que sería buena idea retomar esa herramienta, sobre todo si tomamos en cuenta que los hospitales van a ser un tema dentro de poco para ver cómo está la situación en el estado. Y bueno, ya hablando de otras herramientas, esta es una reciente que lanzamos que tiene que ver con el estándar de infraestructura abierta. Nuevo León se convirtió en el primer estado en implementar el estándar de contrataciones, de infraestructura abierta y combinarlo con el estándar de contrataciones abiertas. Apenas lo lanzaron hace como unos 15 días y en cuanto a herramientas de participación ciudadana, está esta que realizamos para México Evalúa, que es Yo Me Sumo. Es una plataforma que intenta que las autoridades y los expertos en diferentes temas se sumen a desafíos para encontrar soluciones. Entonces, en este momento traen un desafío que tiene que ver con cómo atender las consecuencias económicas del coronavirus en México. Entonces, ellos plantean un desafío, los especialistas suben una opinión,
los legisladores o funcionarios suben acciones que van prometiendo para tratar de resolver el desafío, y hay un foro de especialistas en el cual los especialistas intercambian ideas y en el cual también los funcionarios pueden participar. Básicamente, si se dan cuenta, nuestro trabajo está muy enfocado verdaderamente a empoderar ciudadanos y a la transparencia. Y sobre esta línea, lanzamos una serie de videos hace algún tiempo, tiene como 1 año y medio, que tienen que ver con videos acerca de acceso a la información y cómo le hago una pregunta al gobierno. Esta serie de videos los pueden encontrar en el canal de YouTube de Gobierno Fácil, y son una serie de videos que tienen que ver con Data Fácil, por si alguien quiere ahí un poquito entender cómo hacer una solicitud de información. Y bueno, ya pasando a otros proyectos y qué se puede hacer con los datos, pues desde el lado de lo que está ocurriendo ahorita pueden encontrar, bueno, datos que tienen que ver con las camas de cuidados intensivos en hospitales públicos por municipio en México. Este es un mapa de Serendipia. Si se dan cuenta, ahí pueden checar los hospitales con camas de cuidado intensivo, hospitales sin camas de cuidado intensivo y, bueno, los municipios en los que no hay hospitales. Esto tiene mucho que ver con el hacking cívico, porque al final, una vez que vas adquiriendo algunas habilidades y vas aprendiendo un poco más de datos abiertos, creo que te vas adentrando más a los temas que van siendo importantes como para la sociedad en general, ¿no? Este es un mapa de casos de coronavirus en donde se pueden traquear los detectados por municipio de residencia. Este es un dato muy importante porque básicamente lo que puede ocurrir es, imagínense que ustedes están trabajando en el Estado de México, se enferman de COVID-19 y bueno, se van a la Ciudad de México a atenderse. O incluso, Boris me comentaba un caso en la tarde de una persona que se enfermó en San Martín y también se fue a atender a la Ciudad de México. Entonces, bueno, hay muchas dudas en los datos en cuanto a cómo lo está manejando la Secretaría de Salud. Este es un mapa que maneja los datos a través de municipio de residencia, perdón, de los que son positivos en COVID. Básicamente son datos que se toman, ¡pum!, se analizan. Este es D3, JavaScript y listo, ¿no? Es una evolución del número acumulado de casos detectados de COVID por entidad federativa. Esta gráfica en realidad lo que le falta es un cruce con población por cada una de las entidades, para ver exactamente cómo está la cuestión, cosa que sí está en este mapa. En este mapa ya ustedes pueden revisar eh, por número de casos por millón de habitantes para tener una idea exacta de lo que está pasando en algunos municipios y en cuáles municipios está más grave el asunto. Del otro lado, bueno, tenemos estos que son muertos por casos de comorbilidad y rango de edad. Lo mismo, esto es D3 y puro JavaScript. Entonces ahí eh, toma los datos, analizas y, bueno, tienes una gráfica que te da una idea acerca de lo que está pasando, pero al final sigue siendo eso, ¿no? Sigue siendo tecnología cívica, tecnología para empoderar ciudadanos. Creo que es el enfoque que siempre hemos tenido y hemos buscado. Y bueno, esta es la historia que les contaba. Desafortunadamente, como les comentaba al principio, y creo que no se los comenté, se los guardé para el final, pues el proyecto INEGI Fácil murió hace un mes. Creo que es justo guardar un minuto de silencio. No, no se crean. La verdad es que sí murió, pero Boris ya está trabajando en la versión 3 para que al fin reviva. La verdad es que este proyecto fue una cosa bien interesante y creo que fue la punta de lanza. La verdad es que si lo vemos hacia atrás, creo que cada una de las decisiones que fuimos tomando nos fueron trayendo el proyecto para después traernos hasta ahora en donde estamos. En este momento seguimos trabajando con proyectos que tienen que ver, sí, con contrataciones abiertas, pero que en el fondo y en todo nuestro pensamiento lo que estamos haciendo es cómo hacemos que el usuario utilice estos datos, los entienda, los comparta, pero sobre todo genere impacto.
Creo que ha cambiado mucho esa visión que teníamos al principio, en donde creo que, no sé si han visto el meme del perrito que va así, que no tiene idea de lo que está haciendo y está en la computadora. Creo que Boris lo usaba mucho para definir lo que estábamos haciendo y creo que sí era eso lo que estábamos haciendo. En los últimos años creo que eso ha cambiado un poquito. Creo que estamos más convencidos de lo que estamos haciendo y el rumbo que estamos tomando, en el sentido de que independientemente de lo que las asociaciones y los gobiernos busquen como objetivos del proyecto, el centro, o más bien los proyectos deben estar centrados en las necesidades de los ciudadanos. Y bueno, y si pueden, como, como pensamiento final, eh, vamos a abrir un lugar para que donen para INEGI Fácil. No, no se crean. La verdad es que no hemos recibido proyecto, la verdad es que esa es la conclusión. Han pasado 6 años, no hemos recibido un solo peso para que generemos nuestro propio proyecto. La verdad es que Gobierno Fácil se ha mantenido estos años haciendo proyectos para otras entidades, y llevamos un ratito diciendo que este año sí vamos a hacer nuestro propio proyecto, y esperamos que esta vez sí sea. Y bueno, si alguien tiene algún comentario, duda, espero no haberlos cansado, aburrirlos o algo por el estilo. Ahí están la URL de Gobierno Fácil, el Twitter de Gobierno Fácil, el de Serendipia, por si alguien quiere darle seguimiento a los datos de COVID. Y ahí están mis datos por si alguien quiere comentarme algo, contarme algo, lo que sea, estaré muy interesado en escucharlos. Muchas gracias, Hugo. Muchísimas gracias por compartirnos esto. La verdad es que súper interesante. Digo, qué lástima que lo de INEGI, pero bueno, como tú dijiste, ya tienen de frente la siguiente versión. Entonces, bueno, enhorabuena también por eso. Y bueno, ¿cómo te diré? Las historias, pues siempre, pues nunca se cierra una puerta sin abrirse una ventana, ¿no? Entonces yo creo que ahí tienes, pues algo en lo que seguramente podemos participar, ¿no? Seguramente podemos, este, hacia adelante ver la siguiente versión a ver cuándo sale. Y muchas gracias por compartir y muchas gracias por estar acá. Te voy a hacer algunas preguntas que salieron en el chat. Ahorita, pues, a los que escuchan aprovechen, tienen todavía chance de preguntarle a Hugo lo que quieran. Te voy a hacer la primera pregunta, que es de Laura Celina Ochoa, y es si Gobierno Fácil incluye datos ambientales. Hola Laura, desafortunadamente no hemos trabajado con datos ambientales desde Gobierno Fácil. Estamos conscientes de la necesidad. INEGI Fácil sí tenía algunos datos ambientales, pero desafortunadamente por ahorita no tenemos nada. Sé que el PNUD tiene algunos datos que se pueden descargar, pero no, nosotros actualmente no estamos trabajando con datos ambientales, lo siento. Muchas gracias. Y la siguiente es de Axley Ríos, y él pregunta, ¿cómo se sienten / manejan con la calidad de los datos que entran a su procesamiento y visualización? Y entre paréntesis, calidad en veracidad y calidad para los algoritmos ETL, cierre de paréntesis. Bueno, la verdad es que la parte de análisis de datos la hacen más Boris y Carlos ya. Yo te puedo hablar por mi experiencia de algunos datos que he revisado últimamente. Eh, yo estoy seguro que ellos podrían dar una visión más amplia de lo que yo te voy a comentar. A mí me ha tocado revisar datos de contrataciones abiertas, eh, pero la verdad es que cuando me toca revisarlos, la mayoría de las veces todavía están en proceso de desarrollo esos datos. Entonces, eh, como parte consultor, nos toca ayudar a las entidades con las que estamos trabajando a corregir estos errores que notamos. Sobre otros datos que hemos trabajado, y esto es, por ejemplo, te puedo mencionar los datos que he trabajado con COVID. eh, y espero que algún día la Secretaría de Salud vea esto, porque llevamos un ratito exigiéndole que mejoren la calidad en sus datos abiertos. Entiendo que eh,
Actualmente se están haciendo un esfuerzo. La verdad es que me los imagino jugando Jenga, se los digo sinceramente. Imagínense al gobierno eh, que no se preparó ante una pandemia que estaba anunciada desde diciembre y de repente cuando se dieron cuenta ya la tenían encima. Y entonces estandarizar todos los datos y estar reportando todos los días, seguramente para ellos es como jugar Jenga en un sistema que seguramente no tienen, porque tienen que estar enseñando a todas las entidades federativas, a los hospitales, a mandar la información que ellos necesitan para dar seguimiento a estos datos. No hay tiempo de capacitación, pero eso no justifica que después de casi 60 días de pandemia, los datos que están entregando, la verdad, carecen parece ser que un control de calidad que los revise antes de que sean publicados. La verdad es que hay errores de codificación entre las columnas, han cambiado los datos constantemente. Para darles una idea muy rápida de lo que ocurrió los primeros días, había hombres que estaban embarazados en los reportados como COVID-19. Entonces, ese tipo de cosas son las que están pasando con los datos. Ayer reportaron un muerto de más. Eh, de repente el estado de Morelos ayer apareció con el municipio número 56, cuando me parece que son 32, si no me equivoco. Y cosas como eso, en realidad lo que te hacen dudar es que, pues, más que nada de la veracidad de los datos. La verdad es que te quedas con la sensación de que tal vez, por muy bueno que sea tu código para procesarlo y visualizarlo, en realidad le estás metiendo pues basura a tu código. Entonces, pues lo que te va a dar es una visualización que tal vez no sea tan acercada a lo que se espera. Y entiendo que puede que sean errores humanos, pero no entiendo que no se atrevan a dar una postura acerca de lo que está ocurriendo. Otro ejemplo que me molesta bastante y es el que tiene que ver con en el ID de registro de cada caso. Decidieron utilizar un sistema hexadecimal para asignar el ID de cada uno de los registros, argumentando que esto lo iba a ser único, ¿no? Pero el problema es que si tú conviertes el número hexadecimal, la verdad es que se convierte en un número que no tiene un seguimiento con ninguno. O sea, son números muy dispares. Entonces eso también te puede llevar a dudar de cómo es posible que no tengan un sistema, que no tenga una captura de IDs, que tenga un incremento automático de los IDs. ¿Qué está ocurriendo en realidad? ¿Están ocultando otros casos? En realidad, creo que en ese sentido los datos de COVID-19 están causando muchísimas dudas en cuanto a la veracidad. Entiendo que los están generando día a día, pero también no comprendo que no puedan poner a una persona a revisar estos detalles que deberían de tener ellos de alguna manera automatizados. En sus mismos diccionario de datos, por ejemplo, mencionan que para la variable de país de origen solamente se utiliza o el nombre del país o el número 97 para decir que no hay datos, pues ellos metieron la variable 99 y además combinaron una codificación UTF-8 con Latin 1, entonces te da un problema luego leerlo si lo hables en Python, entonces es una cuestión, es una locura porque además no hay una respuesta, entonces ahí creo que está generando muchas dudas acerca de la veracidad en la comunidad, sobre todo lo que está pasando, sobre todo porque estos datos de país de origen hasta hace, me parece que un mes había como 2,000 registros. Perdón, ya vinieron por mí. No sé qué. Había como 2,000 registros que teníamos información de los países de origen y desde hace como, ¿qué fue? Como 23, como 2 semanas desaparecieron esta información y únicamente hay 150 registros que contienen información de país de origen. Entonces, en ese sentido, depende mucho de la dependencia. Te puedo decir que los datos de transparencia presupuestaria creo que son de los mejores datos en cuanto a cómo los presentan y su veracidad y su calidad para trabajar con ellos.
creo que son los más estructurados en ese sentido con los que hemos trabajado, a menos que Boris y Carlos luego me corrijan en otro día. Muchas gracias, Hugo. La siguiente pregunta es de David Ramos y pregunta, en tu experiencia, ¿qué tan difícil y abierto está el gobierno a abrir datos? Eso tiene trampa. No, gracias David por la pregunta. En, en mi experiencia, y es solo mi experiencia, la verdad es que no hemos trabajado mucho con este gobierno. La verdad es que como gobiernos, hablaré del sexenio pasado y les diré que lanzaron un decreto de datos abiertos eh, que tiene que ver con que todas las dependencias a nivel federal tenían que publicar toda la información que generaban en datos abiertos, en formatos de datos abiertos. Creo que eso era buenísimo y creo que eso llevaba a todos a pensar en que los datos abiertos ahora sí iban a ser lo que se esperaba, este mercado de billones de dólares, porque el gobierno iba a empezar a generarlos. México apenas creo que recibió un reconocimiento acerca de transparencia presupuestaria, perdón, a través de transparencia presupuestaria, como uno de los países con mayor transparencia en 2019. Es importante mencionar que 2019 se refiere a lo que hizo el gobierno en el año de 2018. Entonces, aquí está muy interesante porque hasta ese entonces parece que íbamos bien. Lo que está ocurriendo ahorita es que nos hemos encontrado con que ya no hay tanta apertura de datos. Solo para poner un ejemplo que es el que se me ocurre ahorita, Pemex hasta antes de cambiar de sexenio liberaba los datos de las tomas clandestinas. Para los que llevan un rato ahí acompañando a Gobiernos Fácil, sabrán que desde 2014 estamos publicando un mapa sobre lo, las tomas clandestinas en el estado de Puebla y hay una franja ahí que se va dibujando. Entonces esos datos antes eran abiertos y podías hacer una solicitud de información y te los entregaban. A partir del cambio de gobierno decidieron que eran información reservada. Ale Padilla de Serendipia peleó mucho a través del INAI, a través de recursos de revisión para que esa información se volviera a liberar. Y bueno, cada vez que la solicita es un recurso de revisión para que esa información se libere. En ese sentido, creo que sí ha bajado un poquito, empieza a ser un poco más difícil trabajar con los datos. Para estos datos del COVID también fue un trip, porque los datos los estaban publicando al principio en un PDF. Ale se encargaba de convertirlos a CSV y los publicaba en Serendipia para que cualquier persona los pudiera utilizar, reutilizar, lo que quisiera con ellos. Pero no había datos abiertos, entonces la exigencia se empezó a hacer mayor y entonces ante eso se dieron y liberaron los datos. Los están liberando como pueden, pero los están liberando. Y creo que más que respecto a los gobiernos, yo hablaría respecto a las personas. Nos hemos encontrado con muchas personas dentro del gobierno, incluso este gobierno, que sí están comprometidos con trabajar en esto de liberar datos. Entonces, yo creo que sí se ve marcada la política, la diferencia de política, que tampoco te dice nada el tener datos abiertos en cuanto a corrupción. Ya vimos lo que pasó en el anterior gobierno en cuanto a la estafa maestra y la Casa Blanca y todas esas cosas que fueron saliendo, por ejemplo, con Duarte, a pesar de los niveles de transparencia que teníamos. Entonces, en cuanto a los gobiernos, creo que sí había más apertura para trabajar, abrir los datos en la anterior administración. Sin embargo, creo que se trata más de las personas que están involucradas en los proyectos. Entonces nos hemos encontrado con funcionarios públicos en el actual gobierno que sí están muy dispuestos a trabajar en liberar los datos, igual que nos encontramos en el pasado, pero creo que sí tiene que ver más con las personas con las que al final nos tocó trabajar que con los gobiernos. Muchas gracias, Hugo. La siguiente pregunta es de Alejandra Padilla y dice, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere emprender utilizando datos abiertos? Bueno, que se metan a Dev, que agarren un buen curso ahí, que aprendan a programar. La verdad es que creo que es uno de los caminos.
Es el principal camino, pero sobre todo que piensen en una necesidad, en un problema que ellos tengan. La verdad es que eh, si empiezan resolviendo un problema que ya tienen y que tienen a la mano y en el cual pueden ayudar a personas, creo que es la mejor manera. La verdad es que nosotros con INEGI Fácil, más que resolver un problema era un reto, pero lo que ha estado ocurriendo con todos estos retos personales es que nos ha estado llevando a otras cosas, pero siempre están fundamentados en un problema. El problema era los datos del INEGI no se pueden utilizar. No hay manera de que te los mandes a un amigo o que los compartas o que los visualices fácilmente. Entonces, creo que el mejor consejo que les puedo dar para emprender utilizando datos abiertos, sí es que aprendan a programar. Aquí tienen a los buenazos de Dev. Y la otra es que encuentren un problema. Creo que es el mejor camino. Muchas gracias, Hugo. Pues sí, estamos a la orden para enseñarlos a programar. La siguiente pregunta es de Adrián GS, que dice, ¿qué tipo de programa o lenguaje usan para sus datos y si utilizan R? Sí, utilizamos R. Depende. A veces usamos, bueno, yo uso Python R. Carlos seguramente utilizará otra cosa. También uso D3 como Boris que usa D3 y bueno, usamos mucho JavaScript y bueno, ahorita nos estamos metiendo a MongoDB. Entonces, básicamente para los datos, por ejemplo, te puedo contar un poquito del proceso de COVID. Estaba entre la idea de si utilizar Python o R. La verdad es que al final estaba haciendo solo un ejercicio jugando con R y la verdad es que pues ya ahí se quedaron todos mis scripts y ya nada más los corro en R. La verdad es que es muy sencillo sacar las bases de datos en CSV, por ejemplo, el cruce para el mapa de los datos estos que se publican de manera municipal, cruzando con la latitud y la longitud de la cabecera municipal, pues lo corres una vez y listo, y entonces el CSV ya se exporta y ya está ahí en tu código y pues ya no hay nada más que hacer. Y para las otras gráficas lo mismo, se genera el CSV y bueno, en D3 ya nada más ahí la visualización y listo. Muchas gracias. De Hetzel y Espina, ¿has pensado, más bien, han pensado en hacer proyectos con ONGs? Todo el tiempo estamos haciendo proyectos con ONG. Se los juro. La verdad es que últimamente creo que México Evalúa bueno, hemos tenido la fortuna de trabajar con ellos. Hemos estado, creo que llevamos 3 proyectos ya trabajando con México Evalúa. También estuvimos trabajando con Impunidad Cero en un proyecto que ojalá puedan revisar que tiene que ver con la impunidad en México, que básicamente les muestra a nivel estatal cómo está la impunidad en cada uno de los estados a través de los años, que creo que es un tema muy importante y que, como decía Gabriel Said, el verdadero problema de México más que la corrupción es la impunidad. Entonces, ojalá le puedan echar un ojo. Y también hemos trabajado con GESOC, hicimos algunos mapas ahí con ellos, con algunos de sus indicadores. Y bueno, con SocialTIC también hemos hecho algunas cosas. Gracias, Quetzeli, por la pregunta. Muchas gracias, Hugo. Yo te tengo una pregunta, porque veo que no, en lo que a ver si alguien más se anima. Me imagino que con todo pues con toda esta trayectoria y con todo esto que has hecho, con la cantidad de datos con la que te has de ver ya enfrentado, lo primero que me viene a la cabeza, y como decías tú acerca de que salió, ¿no? A tema ahorita así de, bueno, y la calidad de los datos que recibes y demás, yo me imagino que tú o ya lo hiciste o perfectamente podrías escribir un protocolo o algún tipo de, pues, visión o camino para mejorar, seguramente, sí, ¿verdad? Para mejorar la calidad de los datos que se generan, se capturan, se procesan, se envían y se publican, ¿no? Sí, fíjate que esa es una discusión que he tenido mucho con Boris y creo que Boris ya la tiene bien resuelta. En realidad, eh, más que un protocolo, lo ideal, y creo que eso sería algo que ustedes podrían hacer,
sería enseñarle a los de administración pública sobre desarrollo web o sobre programación. O sea, a ciertos niveles administrativos y ya que son directores, ya debería de ser un requisito saber de estas cosas para evitar esa curva de, híjole, ¿sabes qué? Pues no sé qué pasó con la columna de la variable de país de origen, pero pues ¿qué crees? En lugar de decir América trae unos caracteres ahí bien raros y pues no los podemos regresar. Entonces, pues voy a ir a preguntarle al de programación y voy a meter un escrito para ver si me quiere resolver. O sea, creo que el verdadero atajo, y más que, y claro que es buena idea lo de escribir un protocolo de cómo publicar estos datos, que además antes había en estrategia digital un escuadrón de datos que era el que les ayudaba a todas las dependencias a publicar los datos y les enseñaba cómo se tenía que hacer y cómo utilizar la plataforma para publicarlos. Independientemente de eso, creo que sí se requiere que desde la administración pública aprendan los conceptos básicos de desarrollo y programación para que, primero, no les den gato por liebre, porque es muy fácil que les digan, oye, pues esto cuesta 7 millones, o mira, este hosting, que este es un caso real, no voy a decir quién, pues sí está bien caro, se los estamos cobrando en 1 millón, pero pues ni sirve, pero pues ellos lo pagan. Entonces, imagínate que esas personas que toman las decisiones supieran un poquito de estas cuestiones básicas de desarrollo de programación. Creo que ellos podrían decir, oye, pero ¿por qué me estás cobrando 1 millón por esto? Que Si debería yo de... no, sí, yo no necesito esto. O simplemente, ¿sabes qué? Este cambio que me estás pidiendo, pues te va a costar 60,000 pesos, ¿no? O te va a costar 2 millones de pesos. Ok, son cosas tan sencillas como esas. Y creo que eh, en ese sentido hubo un caso muy particular que creo que es el mejor ejemplo de que lo que programamos funciona, que es el que tiene que ver con transparencia presupuestaria. Transparencia presupuestaria se enfrentaba a un problema muy específico. Ellos tardaban alrededor de 3 meses en publicar un mapa con los datos que ellos lograban sacar. Por ejemplo, los datos de obra pública. Les tomaba 3 meses porque tenían que meter una serie de escritos para que el área de TI les diera la autorización para publicar ese mapa y entonces en lo que alguien lo desarrollaba. Entonces, la parte que nos tocó a nosotros fue cómo brincamos eso. ¿Cómo hacemos que este mapa se publique rápido sin que tengas que pasar por TI? Bueno, el problema de TI es que ellos utilizaban un editor de contenidos que había desarrollado el Infotec hace aproximadamente, y puedo que esté mal, 10 años, pero ellos lo seguían usando. Entonces, para instalar algo en Infotec, en ese sistema tenías que tener cierto expertise y tenías que meter ciertos permisos. Entonces, la única salida era instalarles algo del lado del frontend que funcionara con CSV, que les permitiera a ellos mapear estos datos de manera rápida y que tuviera un archivo de configuración en JavaScript. Entonces, la persona encargada de hacer esto y con la que Boris estuvo trabajando era una persona de filosofía. Él había estudiado filosofía y había hecho una maestría en administración pública. Entonces, este sistema que te estoy contando se le enseñó a él, Boris lo capacitó en algunas sesiones, me parece que fue como una presencial, si no me equivoco, y fueron como 2 remotas y de ahí algunas dudas. Y simplemente se le explicó qué hacía cada una de las variables dentro del archivo de configuración. Y lo que ocurrió es que a partir de este proyecto, ellos pasaron a publicar 10 mapas en un día. De pasar a publicar uno en 3 meses, pasaron a 10. Y esta persona que ¿cómo se llama? Que ayudó, que aprendió a configurar el archivo, luego buscó otro puesto relacionado con las nuevas habilidades que había adquirido y subió de puesto. Y se fue a otra dependencia, pero bueno, esa ya es otra historia. Y si algún día ves esto, Vic, saludos hasta allá en la gloria. Sí, pues es que nosotros tenemos una gráfica que siempre mostramos cuando hacemos las presentaciones de los cursos, que en determinado momento, en menos de 20 años, pues cerca del 80% de los puestos van a necesitar que conozcas o que sepas algo de programación, ¿no? Ya no sé si
ojalá el gobierno fuera el primero en implementarlo, ¿no? Como tú bien dices, muchos de los errores seguramente se mitigarían de inicio, o sea, sin existir siquiera, por el simple hecho de que la persona supiera, pues como tú dices, leer una tabla o identificar cosas como, pues es que me están dando gato por liebre, ¿no? Sí, no, los sobrecostos bajarían muchísimo, la eficiencia subiría muchísimo porque TI ya no te va a decir, no, no se puede. Ah, sí, sí. Entonces tú le vas a decir, oye, pero, Sí, sí. o sea, básicamente no es mucho lo que vas a hacer. Igual y no, es mi mundo ideal, ¿no? Igual es un sueño, es una utopía, igual y no funciona así. Pero sí, de hecho, Boris ha estado pensando en dar cursos para capacitar a los de la admi- a las personas de la administración pública. Les iba a decir gobis, pero saben que es con cariño. Es mucho cariño a los gobis. ¿Eh? Los goals. Oye, pues, tenemos, en realidad ya se nos acabó el tiempo de preguntas y respuestas. Te vuelvo a agradecer muchísimo. Por ahí David Ramos preguntó algo. Si quieres, te lo voy a forwardear, te lo voy a poner en el chat rapidísimo, por si quieres, a lo mejor después contestarle más en corto. Sí, Pues de nuevo, muchísimas gracias, Hugo. Ahorita vamos a hacer un cierre con Prit, que es mi compañera, que estuvo ahí en las sombras en soporte técnico y que ahorita nos va a platicar un poquito de la oferta que tenemos en DF y algunos programas. Igual y te animas a ser sensei, ¿no, Hugo? igual, en una de esas. Sí, estaría buenísimo. Hugo, tienes toda la actitud y me reí, tenía ganas de poder poner mi audio para reírme de los chistes, pero aquí está, aquí está. Y pues se me hace que muchísimas gracias por compartir este tema, creo que es súper valioso. Uno de mis primeros acercamientos a temas de tecnología fue en eventos de hack cívicos y neta me abrieron la perspectiva al punto de enamorarme e involucrarme y buscar más cómo puedo sumar con estas herramientas, ¿no? Y justo eso es lo que busca la comunidad de DBF. También muchas gracias a Luis, que Luis, gracias a él pudimos hacer esto suceder y pudimos compartirles esta información a todos ustedes. Y eso es lo que hacemos en DBF. Realmente DBF es una escuela que también es la casa para muchos de nosotros, hackers cívicos y hackers de todo tipo. Entonces, retomando un poquito lo que les decía Luis al principio, ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Pues DBF es una comunidad muy, muy grande, de más de 3.500 alumnos. También es la comunidad más premiada en Latinoamérica y pues es algo, digo, algo debemos de estar haciendo bien y seguimos queriendo aportar más. Tenemos todas estas sedes en 30 países en 10 países de Latinoamérica y ya somos 30 sedes. Hemos trabajado con muchas diferentes empresas. Y ahorita estamos buscando justo apoyar la situación, apoyar a nuestra comunidad, incentivar a que más personas puedan ser los hackers que nacieron para ser. Y esto lo estamos haciendo a través de este esquema de becas del 60%. Y tenemos un formato remoto que es toda una aventura en DBF. Quisiera que vieran las operaciones que hay detrás. Han sido un reto fabuloso y lo hemos logrado muy bien. Y en este momento, de hecho, tenemos un batch en curso con más de 170 personas y nuestro próximo batch inicia el 25 de mayo. O sea que es un muy buen momento para aplicar a una beca. Tenemos diferentes ofertas educativas, entre ellas está justo Data Science, que son las bases que necesitan para empezar a aprender más de lo que Hugo nos compartió. Pero también tenemos muchas otras opciones. Pueden checar nuestra oferta o si tienen alguna duda nos pueden escribir. Y pues la neta es que somos una familia, una comunidad vibrante. Es increíble ver el día cero virtual con personas de diferentes países de Latinoamérica con este mismo enfoque de responder a las necesidades del mundo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y justo como dice Hugo, o sea, necesitamos personas en puestos públicos que sepan usar estas herramientas, que tengan estas habilidades. Necesitamos personas en investigación, necesitamos personas en todos los ejes transversales de la sociedad que sean capaces de hablar este idioma y entenderlo y entender mejor cómo es la realidad que estamos viviendo actualmente. Y bueno, acá están los datos de cómo vamos a arrancar. Esta es mucha información, pero lo más importante es que empezamos el 25 de mayo, la modalidad es remota
y estamos buscando compartir estas habilidades digitales. Si tienen ganas de inscribirse, acá está el enlace, ahorita se los voy a pasar por el chat, pueden aplicar para la beca, estamos con aplicaciones abiertas desde ya, entonces pueden llenar el Typeform y si todo sale bien, obtendrán su beca del 60%. También tenemos varias clases de pruebas, si quieren como primero calar, ver de qué se trata, ver qué tanto les puede servir para lo que buscan ahorita desarrollar. Y también nos pueden escribir a nuestros correos para saber más de estos eventos y clases de prueba gratuitos. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por estar acá, por sumarse a este tipo de iniciativas, por tomarse el tiempo para escuchar estas cosas que son tan importantes. De nuevo, muchas gracias a Luis por organizarlo, por conectarnos con Hugo. Muchas gracias a Hugo y a todo su equipo por lo que hacen y por lo que han estado haciendo los últimos 6 años. Feliz cumpleaños, que es mañana, pero qué chido que nos tocó celebrar con ustedes hoy 5 de mayo, muy buena fecha para este tema. Y pues nada, nos vemos, esperemos verlos pronto. Si alguien faltó de dejar sus datos en el chat, todavía me los pueden enviar, voy a estar un minuto más. Y por acá les paso es que no veo cómo, bueno, voy a estar, déjame compartir y por acá les paso el enlace para que puedan aplicar a su beca, si eso es lo que, si les late. Bueno, cuídense mucho y gracias por su participación. Muchas gracias a todos por estar y pues manténganse pendientes. Vamos a tener otros programas, más bien otros programas, perdón, otros meetups, seguimiento del programa de Sensei Masters. Ya los invitaremos, ya tenemos sus datos. Muchas gracias otra vez a Brit y pues de nuevo muchísimas gracias, maestro Mago Hugo. Muchas gracias por haber estado aquí. Y bueno, pues voy a cerrar esto. Hugo, un gustazo, un abrazo, amigo. Gracias. Cuídense en casa, cubrebocas. Cubrebocas, manténganse seguros.